Si abren sus Biblias conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 17. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Al progresar el año, continuamos adelante con el tema que nuestros ancianos habían elegido por este año, el cual es acerca de la unidad. Así que vamos a continuar adelante analizando este tema y la importancia de estar la iglesia unida. Cuando nosotros llegamos a leer allí en el Evangelio de Juan, llegamos a mirar una oración que Jesús hace con una oración que se divide en tres partes. Una oración que habla en referencia a Él, otra oración particularmente por los apóstoles y la obra que ellos iban a llevar a cabo de aquí adelante. Y luego la última parte de esta oración, en el verso 20 y adelante, habla acerca de aquellos que llegarían a creer por la predicación de los apóstoles. Y algo que se me viene mucho a la mente porque hemos llegado a estudiar o hemos llegado a escuchar sermones acerca de este tema, en particularmente acerca de esta oración de nuestro Señor, y tocan muchas diferentes cosas, la importancia de la oración, pero yo quiero hablar la importancia de la unidad, pero yo quiero hablar por qué llegó Jesús a orar por la unidad. En particularmente, ¿por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué dentro de todo lo que estaba girando en esos últimos momentos con sus apóstoles, con esos discípulos, por qué en esos últimos momentos llegó a orar específicamente por esto? Cuando leemos ahí en Juan, en el verso 20 al 23, dice, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean una cosa, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me has dado para que sean una cosa, así como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos, para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. En estos textos vemos la oración de Jesús antes de ir a la cruz. Y creo que en el Evangelio de Juan es las únicas palabras que llegamos a registrar lo que sucedió en esos últimos momentos con los discípulos. Y no solamente ora por sus discípulos, sino también por aquellos que iban a creer en Él. Ahora, Jesús especificó algo en particularmente aquí, y eso era la unidad de ellos. Pero ¿por qué? Otra vez más. ¿Por qué era necesario tener que enfatizar la idea de la unidad en esta oración? Pudo haber orado por muchas diferentes cosas, pero ¿por qué de la unidad? Y podemos llegar a decirlo de esta manera, un equipo puede tener un excelente talento, pero si está dividido, ¿qué va a ser los resultados? No importa qué tanto talento pudiera tener el equipo, si el equipo está dividido, van a perder. Una iglesia puede tener la doctrina de Dios, la enseñanza que viene directamente del cielo, pero si la iglesia está dividida, ¿qué es lo que va a suceder con esa iglesia? La iglesia está debilitada en gran manera. No va a poder producir fruto como debe. Donde hay división, el propósito se llega a debilitar, no se va a cumplir. Y el punto de Jesús es que la idea de la unidad de aquellos que iban a creer en su nombre no era algo opcional, era necesario, era esencial para cumplir el propósito de Dios. El enfoque era acerca de la unidad. Ahora,
¿Por qué era importante orar por ella? Yo miro por lo menos 3 razones por lo que ellos iban a llegar a sufrir. Muchas veces llegamos a leer las Escrituras y pensamos que las Escrituras giran todo alrededor de nosotros en el tiempo de este siglo. Y dejamos de ver las verdades que podemos encontrar en ese tiempo, en el momento que se escribió. Y la razón por qué podemos llegar a mirar que Jesús se enfocó mucho en la unidad de aquellos que iban a creer en su nombre era porque se llegaría a ser o se llegaría a establecer un solo pueblo. Y eso era algo grande extremadamente. En Juan 17 y el verso 21, como le llegamos a leer, para que todos sean uno así como tú, oh Padre. Para que todos. No está especificando la idea de judíos estar unidos, está hablando en un sentido genérico, que todos, no importa si eres judío o no, todos aprendan que puedan llegar a estar unidos, igualmente como Cristo y el Padre están unidos en propósito. En Efesios capítulo 2 y el verso 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. La versión Nueva Traducción Viviente dice, Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Y luego dice, Él derribó en su carne la barrera de división, porque está dando a entender, judío y gentil estaban divididos. No había unión entre ellos, no había trato entre ellos. Y dice, es decir, la hostilidad y aboliendo la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los 2 hombres un solo hombre nuevo. Haciendo así la paz. Dice, también reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo. Dice la traducción viviente, dice, ambos grupos con Dios en un solo cuerpo, por medio de la cruz, dando muerte en ella la enemistad. Había división. Y no había, eso era algo obvio. Eso no se podía negar. Había división entre judíos y gentiles. Judíos se creían mucho más superior o mejores que los gentiles. Eso no era algo que se tomó por sorpresa. Todo el mundo podía ver esto. Pero el Evangelio, este mensaje de salvación que los apóstoles iban a enviar, iban a predicar y anunciar al mundo, era un Evangelio que iba a unir, que iba a romper barreras. No era para dividir o alejar el uno del otro. Imagínense 2 pueblos que están separados por un gran río. 2 diferentes culturas, 2 diferentes formas de vivir, 2 diferentes mundos completamente. Pero cuando se llega a construir un puente, uno conectando al otro, ya no están separados. ¿Qué es lo que va a suceder? Los 2 pueblos en alguna manera se van a llegar a unir. Déjenme decirles que Cristo llegó a ser ese puente entre judío y gentil. 2 mundos diferentes, culturas diferentes, y llegaron a unirse en Cristo. Eso no iba a ser algo fácil. Incluso iban a tener grandes dificultades aceptando esto. El Evangelio vino a romper barreras judío contra gentil, la cultura de los judíos contra la cultura de los gentiles, las tradiciones de los judíos contra las tradiciones de los gentiles. Eran 2 diferentes mundos completamente. Y en ese tiempo había solamente 2 clases de personas, 2 grupos de personas. ¿Eres judío o eres un gentil? No hay nada en medio. Y el problema era que no había amistad entre el uno y el otro.
No había amor entre el uno y el otro. Antes había división, pero Cristo llegó a romper esa barrera totalmente. No había amor entre ellos dos. En Gálatas capítulo 3 y el verso 28 dice, ya no hay judío ni griego. Escúchenlo bien, dice Pablo, paren con todo esto. No hay diferencia entre los dos grupos. Paren de mirarlo así. Ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes, noten, son uno en Cristo Jesús. Antes había división, pero en Cristo se forma un solo cuerpo. Se crea una sola familia. Y Él hace posible lo que para muchos era imposible. La unidad evita conflictos eternos. Si había este prejuicio entre los judíos, Cristo está diciendo, paren de tenerlo. Aprendan a vivir juntamente con tu hermano, aunque sea gentil. Eso es lo que está diciendo Cristo. Por eso murió Cristo. Si hay en alguna manera prejuicio entre los gentiles contra los judíos, para de pensarlo. Porque tú no eres mejor tampoco que los judíos. Ya no había distinción entre judío y gentil, solamente existía cristianos. Nada más, nada menos. Y aunque llegó a ser difícil aceptar esto para muchos, porque sí lo fue difícil. Toda la carta de Romanos está tratando acerca de esto, de este problema. Aprendiendo a vivir juntos, judíos con gentiles. Y una y otra vez está repitiendo la misma cosa que encontramos aquí en las iglesias en Galacia. Nadie es mejor. Pero el punto es de que aunque era algo difícil de aceptar, que ahora este hombre que era pagano y adoraba a muchos ídolos, ahora él es mi hermano. Y ahora el otro está pensando de que ahora este hombre que se creía mejor porque supuestamente adoraba el verdadero Dios, ahora nosotros somos hermanos. Y debe haber amor entre los dos, entre nosotros. Sí, aunque era difícil, Dios no cambió su perspectiva, su expectativa de parte de ellos. Él aún esperaba que ellos aprendieran a estar unidos. Y aunque tomó tiempo, la mentalidad de ellos comenzó a reflejar lo que Cristo había orado aquí en Juan 17. Noten lo que dice allí en Hechos capítulo 10. En Hechos capítulo 10 y el verso 34. En Hechos capítulo 10 y el verso 34. Ya había pasado tiempo después de que Jesús había estado con los discípulos orando acerca de la unidad. Y noten qué tanto tiempo había pasado para que por fin el apóstol Pedro llegara a comprender y reflejar la mente de Cristo. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, de veras me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas. Pero Cristo había orado sobre esto mucho tiempo atrás. Es que el punto es de que toma tiempo. Toma tiempo. Cristo oró por la unidad porque sabía que iba a ser necesario romper esta barrera. Y sabía que no iba a ser fácil. Y la única manera que iba a ser esto posible era estando los dos grupos, judío y gentil, juntos. Era estando unidos. Iban a poder vencer esta
este pensamiento, esos prejuicios. Hoy también hay diferencias, ¿verdad? Idiomas, culturas, razas, ¿verdad? Y podemos haber experimentado un poco de diferencias entre nosotros, especialmente en los años más tempranos, como cuando había la barrera entre los colores de las personas, de qué color es tu piel, si es blanca o negro. Incluso la historia de las iglesias del Señor, que son afroamericanos, tienen una historia totalmente diferente que las historias de los hermanos americanos con la piel blanca. ¿Y saben qué? La historia de los hermanos hispanos es una totalmente diferente también. Pero el punto es de que no debe de haber distinción. Si tu color es negro, blanco o café o amarillo, el punto es de que somos hermanos. Eso es el punto. Yo no sé si en algún momento has llegado a experimentar algo así, donde te menosprecian por tu color. Yo sí. Una vez no me eligieron para ser un predicador de una congregación por el color de mi piel, porque yo era hispano. Y todavía hay esas barreras que se tienen que romper. Así como existe ahí en ese tiempo. Por eso Jesús llegó a orar por la unidad, porque sabía que esto iba a ser difícil. Pero lo que aprendemos es que en Cristo somos un solo pueblo. La segunda razón que miramos bíblicamente por qué Cristo llegó a orar por la unidad era por causa de la persecución que iban a sufrir los cristianos del primer siglo. Y decirles que la vida como cristiano provoca oposición. Viviendo una vida totalmente diferente que los demás, que están entregados al pecado, a su libertinaje, provoca oposición, porque elegimos vivir de una manera diferente. Y Jesús lo dice totalmente ahí en Juan capítulo 15, y el verso 19 al 20, dice, si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque tú eliges vivir diferente, dice, pero ya no son ustedes del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Porque somos diferentes. Debemos de vivir diferentes. Dice el verso 20, acuérdense, dice Jesús, de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido y ustedes son mis seguidores, mis discípulos, dice, también a ustedes los perseguirán. ¿Verdad? Dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. El punto es de que vivir de una manera diferente que los demás llega a provocar en gran manera oposición. Noten lo que dice Pablo a Timoteo, casi las mismas palabras de lo que dijo Cristo. Dice, 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 12, dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo. Esa forma de vivir que Jesús había dicho en Juan 15. ¿Verdad? Porque ustedes me siguen a mí. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, noten, serán perseguidos. No dice quizás serán perseguidos, dice serán perseguidos. Porque ustedes son diferentes. Porque vivimos diferentes. Vivir diferentes trae rechazo. Trae rechazo. Porque no caminamos igual que los demás. Vivir diferente trae críticas. Y parece ser que también hoy en día se empeora más el pecado. Honestamente no hay nada de diferencia de lo que estamos viviendo hoy que lo que están viviendo, lo que llegaron a vivir los cristianos del primer siglo. No hay diferencia. Ellos estaban viviendo en un mundo entregado a su pecado, idolatría y su libertinaje. Nosotros vivimos en el mismo mundo.
Nada más tenemos tecnología, lo cual lo hace más accesible, más fácil. Está todo a la mano. Esa es la diferencia. Trae críticas vivir de una manera diferente. Cuanto más nos critican hoy en día de orar a Dios. Yo estoy esperando el momento cuando estamos en un restaurante, que alguien venga y nos diga algo por estar orando a Dios. Déjenme decirles que va a llegar ese momento también, porque nuestra oración ofende a otras personas. Y no solamente eso, vivir diferente trae también presión social. Eso es lo que se está viendo mucho hoy en día. Y Jesús sabía esto. Por eso Él se enfocó mucho en orar por la unidad de los que habían de creer en su nombre, por causa de la predicación de los apóstoles. El punto es que la unidad fortalece en tiempos difíciles. La unidad fortalece en esos tiempos difíciles. Si tomas un carbón encendido y lo separas, ¿qué es lo que va a suceder ese carbón? Si lo separamos de lo demás, ¿qué va a suceder con ese carbón? Se va a apagar. Porque ya no tiene, podemos decir, el apoyo del calor de los demás, ¿verdad? Pero si ese carbón permanece en el lugar donde debe de estar con los demás, ese carbón va a seguir ardiendo, va a seguir produciendo el fruto que debe de dar. Así es exactamente el cristiano. Si el cristiano está sufriendo solo, es perseguido solo, se puede enfriar el amor que él tiene para Dios, para con Cristo. Se puede debilitar. Y llegamos a ver eso en Mateo 24 y el verso 14, cuando habla acerca de el amor de muchos se va a enfriar, se va a apagar, por causa de todo lo que estaban sufriendo. Eso es algo que vemos una y otra vez. Pero si nos mantenemos unidos y si sufrimos juntos, no importa lo que podamos pasar, nos vamos a fortalecer. Porque sabemos que no estamos solos. Nos vamos a permanecer firmes en Cristo. Nada nos va a mover de nuestro lugar. En Eclesiastés capítulo 4 y el verso 12 dice, y si uno es atacado por alguien, si son dos prevalecerán contra él. Dice, y un cordel triple no se rompe tan pronto. En Hebreos capítulo 10 y el verso 24 y el verso 25 dice, considerámonos los unos a los otros, ¿verdad? Para estimularnos en el amor. Y dice, no dejando de congregarnos. Tiene la razón, ¿por qué? Porque cuando estamos nosotros juntos, y está bajo el contexto de sufrimiento. Es fácil sufrir cuando hay alguien que está acompañado, que cuando estamos juntos. Va a ser difícil estar desanimados. Pero si yo me separo de los demás, si no estamos unidos, van a haber muchas víctimas. Eso es lo que está dando a entender sabio Salomón y también el autor de los Hebreos. No dejen de congregarse, manténganse unidos juntos para mantener ese estímulo. Seguir produciendo fruto para Cristo. Hermanos, amigos, Cristo sabía que momentos difíciles iban a venir. Y la iglesia primitiva iba a sufrir en gran manera. Y la única manera que iban a poder vencer las dificultades iba a ser juntos. La oración del Señor en ninguna manera fue en vano. Porque cuando estamos unidos nos animamos. Cuando estamos unidos nos sostenemos. Cuando estamos unidos nos levantamos.
La persecución es más difícil cuando estamos solos, pero es más llevadera cuando estamos acompañados por otros que están sufriendo por la misma causa que tú. La iglesia no es un lugar para poder nosotros aislarnos el uno del otro. Es un lugar donde podemos apoyarnos mutuamente, especialmente cuando vienen dificultades como estas. Podemos leer cada ejemplo de las persecuciones que pasaron nuestros hermanos del primer siglo y podemos llegar a aprender cómo ellos estaban juntos, sufriendo esas cosas. La tercera razón por qué Jesús llegó a orar por la unión de aquellos que iban a creer en el mensaje de salvación de los apóstoles, era porque había un mensaje que se tenía que proclamar y escuchar con un oído atento. El Evangelio, como habíamos mirado, el Evangelio es un mensaje que une a las personas. Dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente unidos. Noten, para que el mundo conozca que tú me has enviado. El punto es de que cuando el mundo mira la unidad dentro de la iglesia, va a ser fácil aceptar el mensaje que estamos llevando. Noten lo que dice también 2 Corintios capítulo 5 y el verso 18 al 19, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Noten, y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. O es decir, nos ha dado el privilegio de llevar este mensaje que reconcilia a las personas con Dios. Es el Evangelio. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto está en nuestras manos, de anunciar a este mundo que está en pecado. El Evangelio se trata de unión con el Padre. Ahora tengo una relación con Él como hijo. Se trata de la unión con el Hijo. Ahora soy bautizado en Cristo para recibir mi perdón de mis pecados, para ser lavados de mis pecados. El Evangelio se trata de estar unido con el Espíritu Santo a través de mantenernos en armonía con su mensaje de salvación. Y por consecuencia de esto, estamos unidos. Un grupo de personas. El Evangelio es todo acerca de la unidad. Pero ¿cómo podemos proclamar un mensaje que se trata acerca de unidad cuando dentro estamos divididos? ¿Nos van a escuchar? Cuando predicamos, ven y únete con Cristo en las aguas del bautismo. Ven y únete con Dios para ser un hijo de Él. Ven y acepta la palabra del Espíritu Santo que nos ha revelado. Acéptala, abrázala. Únete con Él. Pero por dentro estamos peleados. Estamos divididos. ¿Podremos proclamar ese mensaje y ser efectivos con ello? Eso es lo que Cristo quería dar a entender aquí en esta oración. La respuesta es no. Nadie nos va a escuchar. Lo que está diciendo Jesús en su oración es que la unidad da credibilidad al mensaje. El verso 21 dice, para que el mundo crea. Para que el mundo crea. Pero es a través de la manera que estamos viviendo, unidos con Dios, unidos con Cristo, unidos con el Espíritu Santo y unidos con nosotros mismos. Un mensaje puede ser bueno, pero si el micrófono falla, no se va a entender en ninguna manera.
El Evangelio es perfecto. Es la palabra de Dios. Pero cuando hay división dentro de aquellos que están proclamando ese mensaje perfecto, el Evangelio se va a distorsionar. Se pierde claridad. Y déjenme decirles, va a ser difícil ser aceptada. Pero cuando hay unidad entre aquellos que lo proclaman, el mensaje se va a escuchar claramente. El mensaje se vuelve creíble. Oh, sí, ahí sí está la verdad. Porque ellos están unidos. Por esto Jesús oró por la unidad. La iglesia unida es el mejor amplificador del Evangelio. Simplemente eso. Nuestra unidad refleja la unidad divina que existe allá en el cielo. En Juan 17, verso 22 dice, para que sean uno así como nosotros somos uno. La unidad de la iglesia no es cualquier unidad, sino es un reflejo de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿En algún momento hemos escuchado eso? Si no, entonces abracen esa verdad hoy. Somos un reflejo de la unidad de allá arriba. Pero si no estamos unidos aquí, en ninguna manera estamos reflejando lo que existe allá en el cielo. Esto da a entender a los oyentes que el mensaje que estamos llevando al mundo no viene de nosotros, viene de lo divino, que es la verdad, por lo cual miran que la unidad en nosotros refleja esa unidad de la deidad. Y ellos no tienen ningún argumento para decir que no es verdad. Y es increíble que muchas veces nuestra unidad predica sin tener que pronunciar ninguna sola palabra. Se predica a través del ejemplo. ¿Por qué oró Jesús por la unidad en aquel día? Jesús oró por la unidad porque llegamos a formar un solo cuerpo. Y los discípulos necesitaban que entender eso. Aunque pueda ser algo difícil, ellos necesitaban que estar unidos. Porque vamos a enfrentar persecución y necesitamos el apoyo del uno del otro en esos momentos de dificultad. Porque tenemos un mensaje que proclamar y se necesita que escuchar. Por eso Jesús oró por la unidad. ¿Estoy promoviendo unidad o división dentro de la iglesia local? ¿Estoy yo contribuyendo al cuerpo o debilitándolo, dividiéndolo? ¿Mi vida refleja el mensaje que yo mismo predico? No podemos orar como Jesús llegó a orar en Juan 17 y vivir causando división. En ninguna manera. El mundo no será impactado solo por lo que predicamos. Escuchen eso bien. No vamos a poder impactar el mundo nada más por lo que nosotros estamos anunciando, sino por lo que ven ellos en nosotros. Y si ellos ven unidad, eso es impactante. Eso es más creíble. Cuando la iglesia está unida, el mundo puede ver claramente a Dios, puede ver claramente a Cristo y puede ver la verdad del Espíritu Santo. La unidad de la iglesia no solo es importante, es la prueba más poderosa del Evangelio. Podemos finalizar con esta pregunta. ¿Haremos la oración de Jesús una realidad de nuestras vidas y dentro de la iglesia local?
Esperamos que sí. Gracias a nuestros pastores que eligieron este tema del año y seguiremos hablando acerca de esto a través del año, hasta finalizar el año. Vamos a estar de pie para entonar el himno de invitación que se ha preparado. Si alguien quiere venir y unirse con Cristo, lo invitamos que lo hagan.